Asfixia es la pérdida de la conciencia o muerte que se da por la interrupción de la respiración. Esto provocado por la falta de oxígeno en el organismo o un exceso de dióxido de carbono en el organismo. En muchos de los casos se puede dar la muerte debido a la presencia de un paro respiratorio. Sus causas: quemaduras por inhalación en incendios, espasmos de la laringe, heridas profundas en la caja torácica, sofocación, aplastamiento, reacción a tóxicos, inhalación de aire contaminado, una anemia aguda, intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por cianuro, hemorragias graves. Sus consecuencias: aquí se va a generar un atragantamiento causado por un cuerpo extraño, el cual va a obstruir la vía aérea, provocando un cuadro de asfixia en el paciente, y se reconoce a una persona que sufre de asfixia por dificultades respiratorias y porque presenta cianosis. Ahora nos corresponde hablar sobre lo que es la obstrucción de las vías aéreas. Normalmente este término es aplicado cuando se habla del impedimento del paso del aire por las vías respiratorias, que es producto de un objeto o cuerpo extraño que esté obstaculizando el paso de esta vía. Para identificar una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños tenemos que tener en cuenta los siguientes signos. Primero que nada tenemos que verificar si existe algún tipo de dificultad respiratoria producto de la obstrucción de las vías aéreas por el cuerpo extraño que ha ingresado. Como segundo signo, el paciente va a presentar tos y a su vez se va a encontrar con sus manos en el cuello. Como último signo, el paciente va a presentar una coloración azulada o morada, al cual se le va a conocer como cianosis. Ahora bien, una UASA se va a encontrar clasificada en dos tipos. El primer tipo va a corresponder a la obstrucción incompleta o parcial. Normalmente en esta el cuerpo extraño no va a tapar toda la entrada de aire, por lo que la víctima aún va a poder comunicarse mediante el habla y a su vez va a poseer una tos muy fuerte y clara a la vez. Y el segundo tipo es la obstrucción completa o total, que en este es todo lo contrario al anterior, por lo que el cuerpo extraño se va a encontrar obstaculizando por completo las vías respiratorias, por lo que el aire no va a poder entrar ni a salir de los pulmones. También para esto tenemos que tener en cuenta que se pueden presentar signos, diferentes signos y síntomas, tales como respiración sibilante, la incapacidad para toser del paciente y la pérdida de conciencia repentina. También se tiene que tener en cuenta que podemos realizar una serie de preguntas para identificar el tipo de ovacio. Estas preguntas corresponden a ¿se está atragantando? Y la segunda pregunta sería ¿se está ahogando? En este caso, si tratamos con un niño, podemos hablarle por su nombre. Si en el caso de que el paciente pueda respondernos y pueda hablar, no con normalidad, pero lo suficiente como para entender lo que trata de expresar, y a su vez si tiene una tos efectiva o fuerte, podemos considerar que es una obstrucción imparcial. En cambio, si el paciente no responde a las preguntas hechas anteriormente, ni tampoco puede hablar y solamente realiza movimientos desesperantes, y a su vez este no se encuentra en la capacidad tampoco de toser, podemos considerar que es una obstrucción completa. También tenemos que decir de que se tiene que actuar inmediatamente para estos casos en cuanto a la obstrucción completa e imparcial, ya que si no se llega a actuar de una manera inmediata, se puede provocar una asfixia repentina y en un caso aún más crítico se puede provocar un paro cardiorrespiratorio que puede conllevar a la muerte del paciente. Ahora vamos a continuar con el tratamiento para un caso de asfixia. Este se va a tratar de maniobras que van a tratar de preservar la vida del paciente, que se tienen que realizar de manera inmediata frente a este caso. El paso 1. Este va a tratar en determinar de qué caso de asfixia se trata, ya sea de una obstrucción parcial o de una obstrucción completa, ya que, dependiendo de los mismos, se actuará de una manera completamente diferente. Si la víctima muestra signos de obstrucción parcial a la vía aérea, animar a continuar tosiendo. Compruebe si esta es débil o sin fuerza, debe pasar al siguiente paso. Si la víctima muestra signos graves de obstrucción de la vía aérea, tiene que solicitar el personal sanitario. Continuando, tiene que dar 5 palmadas en la espalda del paciente. Colóquese detrás, del lado ligeramente del paciente. Sitúe la mano en el pecho del paciente e inclínelo un poco hacia adelante. Aplique hasta 5 palmadas fuertes en los omóplatos con el talón de la mano. Si esta maniobra no funciona, pasamos a 5 compresiones abdominales. Colóquese detrás de la víctima, pase sus brazos por debajo de sus axilas, rodeando su cintura y con el puño tiene que tocar la boca del estómago. Preocúpese que su paciente siempre esté hacia adelante. La víctima quede inconsciente, llévelo lentamente hacia el suelo. Llame a emergencias y empiece a realizar RCP básica. Si ninguno de los pasos
pasos del tratamiento anteriormente mencionado, tendremos que utilizar una técnica llamada técnica de Heimlich, la cual utiliza la compresión abdominal para crear una fuerza expulsora que actúa desde los pulmones hacia las vías superiores, elevando así el diafragma. Esta elevación va a provocar que los pulmones expulsen el aire suficiente para expulsar cualquier cuerpo extraño que obstruya la vía aérea, y así eliminemos el cuadro por asfixia. Si al realizar los pasos anteriormente mencionados, el paciente no responde o no elimina el cuerpo extraño que está causando la asfixia, tendremos que realizar la maniobra del Heimlich, la cual su primer paso va a ser colocarnos detrás del paciente con la asfixia, va a ser rodearlo con nuestros brazos debajo de las axilas. El segundo paso va a ser formar un puño con nuestra mano derecha y con la otra mano va a ser cubrir este puño. Todo esto a nivel de la apéndice sifoides. Se realizan las compresiones hacia atrás y hacia adentro, evitando causar trauma en el vaso o en el hígado. Estas compresiones se realizan hasta que el paciente pueda toser o hablar y sobre todo eliminar este cuerpo extraño que está causando la asfixia. En este tenemos un niño consciente donde su tos es inefectiva. Como primer punto, acudimos a pedir ayuda. Comprobamos si hay un objeto en la boca. De este modo, si es accesible, lo extraemos de manera inmediata. En caso de no ser visible o accesible, se dan 5 palmadas en la espalda. Por lo general, a niños de 1 año se realizan 5 compresiones torácicas o 5 compresiones abdominales. En las 2 imágenes primeras podemos observar lo detallado anteriormente, mientras que en la imagen de la derecha vemos la explicación de la maniobra de Heimlich, donde se realizan 5 compresiones abdominales. También tenemos el caso de niño inconsciente, donde como primer punto también tenemos pedir ayuda. Comprobamos si hay un objeto en la boca, abrimos la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón, y en caso de que el niño o paciente respire, lo ponemos en una posición de seguridad. No debemos mover el tórax y se realizan 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones boca a boca. En caso de que el paciente o niño no respire, se realizan 5 insuflaciones, realizamos la maniobra boca a boca, se mueve el tórax y en caso de no existir pulso, se realizan 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones boca a boca. Al minuto se debe llamar al 911. La principal causa de intoxicación por humo es el incendio. Las sustancias que contiene el humo van a ser sustancias carbonáceas y también aire caliente junto a gases tóxicos, principalmente el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. 3 cosas que va a afectar la intoxicación por humo a nuestro organismo va a ser un edema pulmonar, va a ser que va a haber una quemadura en todo el tracto respiratorio y va a producir asfixia, que es la falta de oxígeno. En primeros auxilios, lo primero que tenemos que hacer es llevar al paciente hacia un lugar fresco y ventilado. Luego de eso, debemos ver si el paciente está respirando. En caso que el paciente no esté respirando, lo primero que debemos hacer es llamar al 911 para asistencia médica y luego darle respiración boca a boca y masajes cardíacos. En caso de que el paciente sí esté respirando, lo que debemos hacer es colocar al paciente en posición lateral para mayor seguridad. El ahogamiento es un proceso que da como resultado una falla respiratoria secundaria a una inmersión o sumersión en un medio líquido, impidiendo una adecuada respiración, determinando que inmersión va a referirse a estar cubierto de agua u otro fluido para que ocurra un ahogamiento. Este debe estar en inmersión, al menos la cara y la vía aérea. Por otra parte, sumersión va a hacer referencia a implicar que todo el cuerpo, incluyendo la vía aérea, se encuentre debajo del agua u otro fluido. El ahogamiento es una de las causas más frecuentes de muerte accidental prevenible. La imagen de la persona que grita y mueve los brazos pidiendo ayuda generalmente no se observa en una persona cuando se ahoga. Las fases del ahogamiento. Sea cual sea la edad de la víctima,
El proceso de ahogamiento pasará por cinco fases. La primera será la fase de sorpresa, donde la víctima reconocerá el peligro y se asustará. Posteriormente, los brazos estarán en la superficie o cerca de ella, tratando de aferrarse de algo o chapoteando. Después, continuamos con la fase de contención involuntaria de la respiración. Aquí el agua entra a la boca de la víctima y provoca que la epiglotis se cierre sobre la vía respiratoria. Aunque la víctima siga forcejeando, lo normal será que no emita ningún sonido, ya que no puede respirar. La fase de inconsciencia. Sin oxígeno, la víctima perderá la conciencia. Permanecerá inmóvil, sufrirá un paro respiratorio y puede que la víctima se hunda hasta el fondo del agua de forma rápida o lenta, en función de factores tales como la cantidad de aire que alberga en los pulmones, el peso corporal y la masa muscular. La fase de las convulsiones hipóxicas. A causa de la falta de oxígeno en el cerebro, es posible que la víctima dé la impresión de padecer un ataque convulsivo. Tendrá cianosis y el cuerpo puede presentar rigidez. Tal vez se observe violentas sacudidas del cuerpo y espuma en la boca. Por último, la fase de muerte. La muerte clínica se producirá cuando cesan tanto la respiración como la circulación. La víctima sufre un paro cardíaco. Cuando una persona se ahoga, dependiendo de la fase, puede ser encontrada consciente o inconsciente, forzando o tratando de salir. Alguien que se esté ahogando puede hundirse por debajo de la superficie en tan solo 20 segundos. El espacio de tiempo del proceso completo oscila de segundos a minutos. En los niños suele ser mucho más rápido. Cuando la víctima se encuentre fuera del agua, se debe, primero, eliminar el agua presente en las vías respiratorias. Para esto, debemos colocarlo boca abajo, levantándolo de la cintura, a fin de que la cabeza quede más baja que el tórax, sin perder más de 30 segundos en este paso. Número 2. Verificar si existen obstáculos en la vía superior. Y número 3. Comenzar con la respiración boca a boca. Asfixia neonatal. La asfixia neonatal representa una de las principales causas de muerte en el periodo neonatal. Para considerar el diagnóstico de asfixia neonatal, se deben cumplir las siguientes condiciones: acidosis metabólica con pH menor a 7 en sangre de cordón umbilical, puntaje de Apgar menor o igual a de 3 a los 5 minutos y alteraciones neurológicas y/o falla orgánica múltiple. Los factores de riesgo pueden ser fetales, obstétricos, úteroplacentarios o maternos. Los puntos clave de la reanimación neonatal son los siguientes. En primer lugar, la evaluación cardiorrespiratoria inicial. Esta va a ser una valoración simultánea de la frecuencia cardíaca y la respiración. Número 2, la ventilación de la vía aérea. En los recién nacidos de término, lo mejor es iniciar la reanimación con aire ambiente o 2 al 21% en lugar de oxígeno al 100%. Número 3, el masaje cardíaco. Entre 3 y 5 compresiones por una ventilación debe ser más eficiente para reanimar a los recién nacidos, puesto que el uso de otras proporciones entre compresiones torácicas y ventilaciones daría lugar a hipoventilación. Número 4, epinefrina. Durante la reanimación neonatal, el uso de expansores de volumen con cristaloides o hemoderivados está indicado solo si se ha tenido pérdida de sangre y no hay respuesta a la reanimación. Número 5, asistencia ventilatoria del recién nacido asfixiado. Los recién nacidos que requieren asistencia ventilatoria después de la reanimación generalmente son los que desarrollan hipertensión arterial pulmonar, patología pulmonar o presentan convulsiones de difícil control. Número 6, nutrición. Se recomienda iniciar de la vía oral lo más pronto posible, con la técnica y forma necesarias según las condiciones del recién nacido. Número 7, neuroprotección. Tratamiento dirigido a prevenir la lesión neuronal en casos de encefalopatías agudas. Número 8, equilibrio metabólico, glucosa, aporte de líquidos y tensión arterial. Intoxicación por monóxido de carbono.
El monóxido de carbono se produce por la combustión incompleta del carbono o sus derivados. Por lo general, los automóviles eliminan grandes cantidades de monóxido de carbono a través de su tubo de escape. Cuando estas concentraciones se acumulan en el auto o en espacios cerrados como son los garajes, y sus cantidades son superiores al 0,1%, provocan intoxicaciones mortales. Este gas penetra en el organismo a través de inhalaciones que no son detectadas, por lo que se conoce como el asesino silencioso. El monóxido de carbono no causa lesiones del aparato respiratorio, más bien su efecto nocivo se debe a su enorme afinidad con la hemoglobina de los glóbulos rojos, formando carboxihemoglobina, que es incapaz de transportar oxígeno hacia los tejidos. La afinidad del monóxido de carbono a la hemoglobina es de 210 veces mayor que al oxígeno. Debido a que los tejidos no tienen suficiente oxígeno, el paciente va a presentar inicialmente cefalea, dificultad para concentrarse, confusión. Posteriormente aparecerán náuseas, vómito y diarrea. Finalmente, existirá una pérdida del conocimiento, convulsiones, coma profundo y muerte. Y la víctima no presentará cianosis, más bien su piel será rosada o pálida. Dentro del manejo de los primeros auxilios en caso de intoxicación por monóxido de carbono, primero es alejar a la víctima de la atmósfera contaminada, trasladarlo a un sitio ventilado y fresco, mantener la vía aérea permeable, evaluar la necesidad de respiración boca a boca o realizar un RCP, administrar oxígeno a 5 litros por minuto y trasladar al paciente a un centro hospitalario.